Bueno, vamos a empezar ya con las siguientes sesiones. Ahora tengo el placer de presentar a María Poveda, que viene de la Universidad Politécnica de Madrid, del grupo Ontology Engineering Group, del grupo de Ingeniería Ontológica, y también es investigadora postdoctoral allí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y es miembro del grupo, del nodo en España del Open Data Institute, que de muy reciente creación, creo. Ahora nos va a hablar un poquito del proyecto, porque de verdad que es un proyecto muy interesante y que va a tener un impacto brutal en los siguientes años en lo que es el trabajo en Open Data en España, seguro. Muchas gracias, María. Gracias. Bueno, como ha dicho José, el nodo ODI acaba de empezar, entonces os voy a presentar un poco qué significa, qué hace, pero como se acaba de lanzar tampoco os puedo contar qué hemos hecho hasta ahora. A veréis por qué. Bueno, dar los agradecimientos a Asunción Gómez Pérez por las transparencias y excusar que no han podido venir Asun u Óscar a presentar lo que son los directores. Bueno, supongo que todos los conocéis, pero el Open Data Institute es una iniciativa que se fundó por Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, y Nigel Sadot, que también es pionero en temas de web semántica, para promover, incentivar y hacer una red de iniciativas que extraigan valor de los datos abiertos, también para promover a su apertura, y no solamente a su apertura, sino a generar un valor de dicha apertura. La sede está en Londres. Entre sus actividades hay muchísimas. Hacen training, hacen eventos, generan herramientas y métodos para datos abiertos y uno de los focos es el networking y extender esas iniciativas a nivel global. Entonces, tienen un programa de membership y uno de los tipos de membership son los nodos de ODI. Aquí hay un resumen de algunos de los nodos, casi todos, ¿no? Entonces están por todo el mundo. Y nosotros somos el nodo ODI de Madrid. En España ahora mismo es el único, pero como veis puede haber varios dentro del mismo país porque se dividen por regiones o ciudades. ¿Qué significa ser el nodo de ODI? Pues es un acuerdo entre el Open Data Institute y una organización de una ciudad. En nuestro caso es el Ontology Engineering Group. ¿Me acerco más? Vale. El acuerdo es entre ODI en Londres, la sede, y el Ontology Engineering Group, dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué actividades haces? Pues depende del tipo de nodo que seas. Hay nodos que son de networking y no se dedican al aprendizaje. Y hay otros nodos que son de learning. Nosotros seríamos los dos tipos de nodos, ¿vale? Entonces, la idea es alinear las iniciativas en España y en Madrid con iniciativas europeas o con lo que se está haciendo en Europa y además difundir esas actividades, estas experiencias y lo que estamos aprendiendo o buenas prácticas con otros nodos. Además, la idea no es que los nodos se comuniquen con ODI Central y se organice desde ahí, sino que los nodos entre nosotros difundamos actividades entre nosotros y nos coordinemos entre nosotros a lo mejor para los cursos o para los eventos, de manera que se llegue al mayor número de personas. Y todo esto con la base de facilitar el uso de los datos abiertos. ¿Qué vamos a hacer desde Madrid? Pues principalmente la primera idea es generar cursos de datos abiertos, de qué son los datos abiertos en general y datos abiertos en dominios específicos. Luego contaré algunos de estos dominios. También ayudar con la certificación de datos abiertos, es decir, ayudarle a la gente a valorar como de bien o mal qué nivel de datos abiertos tiene en su organización. La organización de eventos, que es lo que hemos hecho últimamente porque se lanzó en enero, entonces en este mes hemos estado presentándonos en eventos y vamos a empezar los cursos en los siguientes meses. Bueno, generar un ecosistema para la publicación y promover la investigación en datos abiertos, que es algo que ya se hacía dentro del laboratorio. Por ahora tenemos conexiones con las entidades que aparecen ahí, con datos abiertos, con organismos de estandarización, con AENOR,
el consorcio de la web, y Media Lab Prado, que es un centro cultural de Madrid, por así decirlo, que está siempre promoviendo eventos y iniciativas, cursos, datatones, hackatones de datos abiertos. Y aquellas comunidades en las que ya tenemos relaciones con ellos y con las que empezamos a generar estos cursos de datos abiertos, pues son periodismo de datos, cultura, como las bibliotecas, ciudades inteligentes y multilingüismo, lingüística y recursos lingüísticos. El equipo de ODI Madrid es un subconjunto de lo que es el laboratorio, que luego os presentaré. Entonces, los directores son Asunción Gómez Pérez y Óscar Corcho. Luego, me dedico a la parte de desarrollo de vocabularios y evaluación de los mismos. Luego tenemos expertos de temas de licencias, de datos multilingües, de lingüísticos, datos enlazados en ciudades inteligentes y calidad de datos, y también datos en bibliotecas. Sí. ¿Os acerco? Sí, para que puedas estar más cerca del micro. Ah, vale, es que no sabéis acoplar. Vale. Vale. La ubicación, estamos en Madrid, en Boadilla del Monte, que está un poquito fuera, en el mismo espacio físico que el Ontology Engineering Group, y está en el campus de Montegancedo. Aquí os dejo algunas direcciones de contacto, la página de ODI en Madrid, nuestro email por si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, porque de lo que se trata es precisamente de ver qué necesidades hay, no solamente decir lo que hacemos nosotros y dónde estamos. Y no sé si pasa la representación y luego si alguien tiene dudas de esto lo vemos juntos o como queráis. Vale. Bueno, pues como ya me he presentado, no lo voy a volver a hacer. Os voy a presentar un poco lo que es el grupo del Ontology Engineering Group en el que trabajo como postdoc ahora. Se fundó en 1994, o sea que llevamos como más de 20 años desarrollando ontologías, tecnologías semánticas, sobre todo metodología de desarrollo de ontologías, y ya en los últimos años más foco en datos enlazados y datos abiertos. Además hay un grupo, como ya os he comentado algunos, que se dedica a e-ciencia, que como decía Antonia, pues hay que publicar los datos junto con los artículos, publicarlo el software, asegurar su preservación, y eso lo hace un grupo dentro de nuestro laboratorio. Y luego otra parte fuerte de multilingüismo y técnicas del lenguaje. Igual que antes, pues hemos participado en un montón de proyectos, tanto europeos y nacionales, y contratos con empresas particulares, ¿no? Y ofrecemos algunos servicios a la comunidad, como es la versión de Wikipedia en español, que es como la versión en datos abiertos y enlazados de la Wikipedia. Y en el portal linkdata.es podéis encontrar herramientas, vocabularios, artículos y portales que se han desarrollado dentro del grupo. También tenéis la página web y el GitHub, que es donde colgamos los proyectos que podéis descargar, mejorar o continuar. A lo largo de la mañana ya hemos visto pues, muchos de los beneficios de publicar los datos abiertos, ¿no? Pues, transparencia, que es una de las motivaciones, participación ciudadana, mejora y creación de los servicios que ya existen. Pero quizá el que más me parece interesante, a mi modo de ver las cosas, es la capacidad de combinar distintos datos, generar valor a partir de esa combinación, incluso generar nuevo conocimiento aparte de la integración de los datos. Como ahora también ha surgido el tema, no todos los datos tienen por qué ser abiertos. En el Open Data Institute han definido el espectrum desde los datos que son cerrados. De hecho, mucha gente tiene miedo a publicar datos como pueden ser personales y que no se deberían publicar abiertamente, que pertenecerían a la parte de los datos cerrados. Luego hay un espectro de datos compartidos, que son los que pueden acceder ciertas personas o ciertas organizaciones bajo ciertas licencias, no de cualquier modo. Y lo que nos movemos hoy es en los datos abiertos, es decir, aquel tipo de información que cualquiera tiene derecho a acceder y debería poder acceder con una licencia abierta. Y un ejemplo son los horarios de los autobuses. Ahí no hay datos personales que proteger. Bueno, una definición
genérica, no hay una sola definición de datos abiertos. Podemos decir que son esos que cualquiera puede acceder a ellos, puede reutilizarlos libremente y puede redistribuirlos libremente. Es muy importante que estén accesibles en la web, en nuestro caso. Eso es una manera muy fácil de llegar al máximo número de personas posibles, que no sea un formato físico en un sitio. Además, debería tener un coste máximo. A veces se confunden los datos abiertos con que sean gratis y no necesariamente tienen que ser gratis, porque hay veces que se puede tener un coste que sea el de reproducción. Es muy importante que la licencia permita su redistribución, y esta redistribución no tiene por qué ser también gratuita. Tú puedes hacer un uso comercial con datos abiertos, puedes aportarle valor. Y además que la participación sea universal, de eso se trata, de que cualquiera pueda acceder. Por estos motivos y sobre todo por leyes de transparencia, hay gente porque lo obligan y otra gente porque realmente ve el valor de que haya ciudadanos, haya gente analizando sus datos, incluso te los pueden mejorar, construir productos sobre tus datos que te puede dar visibilidad. Por una u otra razón, hay numerosísimas iniciativas de datos abiertos a nivel de ayuntamientos más pequeños, a nivel de ciudad, de país y portales europeos, pero también organizaciones como la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que publica sus datos, o empresas. Pero publicar los datos se pueden hacer de muchas maneras. O sea, puedes decir, puede estar mi dato en la web, puedes acceder libremente y puedes hacer con ello lo que quieras. Pero hay un nivel de publicar tus datos de bien a mejor, y por decirlo así fácilmente, vamos a decir que publicamos nuestros datos de una manera mejor cuanto más fácil le sea a otro reutilizarlos. Y ese otro no solamente son personas, sino que también son las máquinas. Entonces, se han establecido una serie de indicadores para publicar los datos en la web y que esos datos además estén enlazados, lo que les da mayor valor. En esta categoría, que son las 5 estrellas de datos enlazados, la primera diría que tienes que poner tus datos en la web, como sea. Es decir, alcanzaríamos este nivel poniendo un PDF de un horario de autobuses. En el siguiente nivel dice, bueno, vamos a hacer eso más fáciles a las máquinas para procesar esa información, entonces utiliza formatos estructurados. Por ejemplo, una tabla que podría ser un Excel. El tercer nivel dice que es mejor si utilizas formatos que no sean propietarios. Estamos hablando de datos abiertos, pues deberíamos utilizar formatos abiertos también. Pues los datos tabulares se pueden presentar en CSV en lugar de un Excel, que es propietario. El cuarto nivel dice que utilices RDF y estándares de la web. Aquí es donde realmente tiene sentido el enlazados. Bueno, el enlazados en parte. RDF es un modelo de datos para publicar datos en la web que consiste en identificar cosas con URIs. Esos URIs son los nombres que tú le das a lo que sea en la web y no tienen que ser ficheros en concreto, o no tiene que ser una página web en concreto, puede ser conceptos. Podemos ser, cada uno de nosotros puede tener una URI o más de una URI. Y entonces estas URIs, para recuperar información, funcionan exactamente igual que funciona la web que conocemos actual. Entonces estaríamos utilizando mecanismos que ya existen. Eso es para que el formato sea interoperable, y aquí hay un ejemplo de qué pinta tiene este RDF. Para llegar al último nivel de datos abiertos y enlazados, tienes que enlazarlos con otros datos, es decir, utilizar las URIs de otras organizaciones, porque podemos generar un dataset, tenerlo en nuestra organización perfectamente en RDF, con todos nuestros datos muy procesables, pero aún así sigue siendo una isla de información, no está conectada con el resto de datasets, y ahí es donde le da el valor el enlazados, para poder utilizar la web como un gran grafo de datos y extraer conocimiento de toda la web, no de partes aisladas. Bueno, entonces, para resumir un poco esta parte, enfatizar que publicar los datos abiertos y enlazados pues tiene una serie de beneficios, ¿no? Mayormente la integración de datos de distintos formatos, es decir, pues están integrando bases de datos relacionales con ficheros CSV, con ficheros Excel, ¿no? Y además en distinta granularidad, por ejemplo, en las mallas de terreno.
Puedes tener una base de datos que tenga mallas en celdas de 1 kilómetro y otras que lo representen en otra dimensión, pues eso lo podrías integrar y en distintos idiomas. Y además, si ya lo publicas en RDF, esa interoperabilidad ya la tienes porque ya estás utilizando estándares de la web. O sea, esa parte técnica ya la tendrías solventada. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nos encontramos los datos? Pues que no los encontramos así, o sea, así o en RDF también será este caso, que tienes unas columnas, unos valores y muchas veces tienes que adivinar qué significan esos datos. Aquí he sido un poco exagerado y he quitado el número de las columnas, el nombre, pero realmente tenían identificadores, pero igualmente tuve que buscar esa información. Como podéis ver, la primera columna sería fecha de creación y la segunda fecha de establecimiento, que aunque yo tenía esa información tampoco sabía lo que significaba de una ciudad. Bueno, pues había su historia después. Y la localización y el número a qué estado pertenece. Ciudades en Brasil era este dataset. Entonces, ¿qué necesitamos para saber lo que significan esos datos? Que junto con los datos se definan los vocabularios que los describen. Y bueno, veis que pongo ontologías y vocabularios. No son exactamente lo mismo, pero podríamos hablar de ellos indistintamente. La diferencia la hay, pero no está clara, ¿vale? Entonces, mediante los vocabularios definimos los conceptos y las relaciones. También podemos describir más cosas, como axiomas, reglas de inferencia o cosas más complejas. Entonces, igualmente, en el apartado anterior, con las etiquetas, tenemos nombres, tenemos identificadores, pero no tenemos cómo se relacionan entre ellos. O sea, simplemente podrías generar un RDF en la siguiente tabla, columna a columna. Pero si haces un modelo un poquito más elaborado, pues la localización sería una entidad en sí misma que se relaciona con sus coordenadas, ¿no? Es un ejemplo muy, muy sencillito. Entonces, ¿para qué necesitamos los vocabularios en un entorno de datos abiertos y enlazados? Pues lo primero es que proporcionan semántica y contexto a esos datos, que es muy importante. Facilita su reutilización. O sea, el otro día, de hecho, en el Open Data Day estábamos intentando reutilizar unos datos y una columna se llamaba material S y la otra se llamaba material L. Y luego intentamos adivinar lo que era, pero todos los valores eran siglas. Entonces, pues ni buscando en Google pudimos saber qué era esa información, entonces no la pudimos reutilizar. Además, facilita el mantenimiento, porque no va a estar siempre publicando los datos la misma persona en una organización. Alguien vendrá después que tiene que saber lo que significan y cómo generarlos también de forma consistente. A mí lo que más me gusta es la parte de razonamiento y la inferencia, pero cuando tienes una base de conocimiento en base a unas reglas, generar nuevo conocimiento, pero bueno, eso en la web no se utiliza tanto como en local. En local sí puedes realizar esta inferencia para inferir nuevas cosas. Y sobre todo la desambiguación, es decir, que no tengas que adivinar qué significan esos datos. Voy a poner un ejemplo muy sencillito de esta desambiguación. Por ejemplo, nos encontramos que Linda nació el 11 del 5 del 83 y que Oliver nació el 5 del 11 del 86, ¿no? Y hoy es el 5 de noviembre de 2015. Y dices, bueno, ¿a quién felicitamos? Porque en unas fechas, en unos países se ponen las fechas de una forma y en otros se ponen de otra. Entonces voy a dar pistas. La primera pista es London, ¿no? Y dices, bueno, pues teniendo en cuenta el contexto de la pista, vamos a felicitar a Oliver porque sabemos que en Europa los escribimos así. Bueno, pero puede ser que con el tiempo tengamos más contexto y sepamos que hay un London en Ohio. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues felicitamos a Linda, porque a lo mejor es su cumpleaños. ¿Qué quiero llegar aquí? A lo mejor si hubiésemos definido con precisión el formato de esos datos, no tendríamos ese error y sabríamos que hoy es el cumpleaños de los dos. Y no es solamente quedarse en la etiqueta de decir es este formato de datos, sino que además puedes interconectar los vocabularios. O sea, no hace falta que obligues a los dos a cambiar su formato. Puedes hacer referencias de uno al otro. Incluso puedes, para prevenir errores, puedes hacer referencias entre esos dos formatos y alinearlos con un estándar. Es decir, esto es el año, este es el mes y estos son los días. Falta la flechita por la transformación de los datos. Entonces,
La idea es que describiendo de manera precisa los datos prevenimos errores, además de facilitar su integración. La idea ahora es, bueno, pues vamos a tratar los vocabularios como si fuesen datos. Y hemos visto que para tener unos datos abiertos y enlazados de calidad en la web hay un ranking de 5 estrellas. Vamos a transformar ese ranking de 5 estrellas a los vocabularios. Aquí, bueno, varios autores han hecho su adaptación, no es todo mapeable y yo me he quedado con lo que más me gusta de cada una. O sea, la primera idea es que tu vocabulario esté en la web y que se pueda acceder a él y que la gente pueda reutilizarlo, ¿no? Ponlo como sea, un UML, un dibujo, algo que te diga la estructura, por lo menos las etiquetas y sus descripciones y que esté en la web. El segundo es que utilices un formato estructurado. Aquí, bueno, pues directamente no tiene tanto sentido hablar de otros formatos propietarios cuando hablamos de vocabularios o de ontologías. Vamos a utilizar directamente AUL, que es el estándar de ontologías para la web y se genera sobre ese RDF que también utilizan los datos, o sea que ya es compatible con esos datos que publicamos. El siguiente paso sería incluye descripciones, incluye etiquetas, definiciones de cada concepto y también metadatos. Es importante saber si tienes una duda con un vocabulario o necesitas un ejemplo, a quién referirte, o sea que estén los autores o por lo menos la organización que mantiene ese vocabulario. Aquí he puesto un ejemplo de la Video Game Ontology, que incluso tiene referencias, te describe los achievements y tiene referencias a quien ha generado la clasificación inicial. Además tiene ejemplos de cómo se utilizan todos los conceptos. Bueno, y además, como estábamos diciendo, que publicamos mejor cuanto más facilites la reutilización por parte de terceros, máquinas o humanos, pues la cuarta estrella sería proporcionar varios formatos. A proporcionar un HTML con dibujos, con gráficas, con links, con definiciones y con metadatos para las personas, pero todo ese HTML está traducido en RDF, incluso en varias serializaciones, puede ser XML, TTL, JSON-LD, para que las máquinas puedan procesar ese vocabulario. Al fin y al cabo son las máquinas las que van a procesar los datos, tienen que entender el vocabulario también. Y la quinta estrella, igual que en los datos, es que reutilices los vocabularios de los demás. O sea, si cada uno al final está utilizando su propio vocabulario, sigues teniendo el mismo problema. La idea es que cuando yo me refiero a persona, me estoy refiriendo a la misma persona que otras universidades, ¿no? Y no solamente la integración de datos, es que me ahorra tiempo. Yo no me voy a hacer una ontología de algo o un vocabulario de algo que alguien ya ha publicado. Pues mira, la reutilizo directamente y además mis datos ya son interoperables con los suyos. Ya puedo incluir su dataset con los míos. O sea, en el ejemplo, pues hemos enlazado los productos que hay en los videojuegos con los productos y servicios de World Relations, que es como la ontología por excelencia para e-commerce. Pues bueno, eso nos ayuda a nosotros a indexarnos mejor si estamos publicando nuestros productos así. Y con schema.org product, que es la que indexa Google. O sea, hay que reutilizar lo que otros ya están procesando. En conclusión, para acabar, decir que no solamente necesitamos los datos. O sea, necesitamos describir esos datos mediante vocabulario y así pasar de tener datos a tener información. Si además tenemos información de contexto, tendríamos conocimiento acerca de esos datos. Y para que os llevéis, que publiquéis, documentéis y abráis los vocabularios que publicáis junto a vuestros datos. Aquí he dejado algunos enlaces por si de lecturas o herramientas que os pueden servir y si tenéis alguna pregunta estaré encantada de contestar. Muchas gracias por toda la presentación con conceptos súper interesantes y creo que ha quedado muy claro. ¿Tenéis alguna pregunta? Una duda, ahora que estabais empezando, por ejemplo, Óscar Corcho sé que tiene alguna relación con la Open Knowledge Foundation. ¿Tenéis algún tipo de colaboración o apoyo entre vosotros para intentar impulsar estas iniciativas abiertas como la de la Open Knowledge Foundation o la vuestra? ¿O de momento estáis trabajando de manera separada? O sea, la idea sería que el Open Data Institute genera un ecosistema sobre los datos abiertos, no trabajar en separado. O sea, de hecho, la idea es colaborar con otros nodos.
Vale, Entonces, por ejemplo, con la Open Knowledge Foundation estuvimos en el Open Data Day, por ejemplo, y tenemos relación con Adolfo para generar eventos y todo eso. Y sobre todo en el tema de periodismo de datos, que ellos están muy metidos en ese tema. Es decir, la idea no es ir por libre, desde luego. De hecho, no es una entidad aparte, es una parte del grupo que ya estaba ahí. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por la magnífica presentación. Luego si podéis dejársela a los organizadores, te lo agradecería, la presentación para todo esto. Y me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? En España tenemos 18 sistemas de salud, hay 28 países en la Unión Europea, y claro, si cada país multiplicas por esto, pues en Alemania, por ejemplo, hay 17 también estados federados, ¿no? Si cada uno va a montar su propio portal de datos abiertos o portal de transparencia, al final es todo un revolutum, porque, por ejemplo, en las empresas privadas la contabilidad es la misma para todas las empresas y normalmente los datos contables están en registros públicos, los registros mercantiles en España o las oficinas de empresas en otros países europeos y además en un formato accesible, que suele ser un formato en Excel. No es un PDF. Hemos visto esta mañana un ejemplo en PDF y bueno, yo que soy economista, digo, pues tengo que poner aquí a un indio o a un negro a que me pique todos los datos. ¿Vosotros creéis que el Open Data Institute puede ser al final el que coordine, el que estandarice todo este movimiento que hay de transparencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, o no? ¿O al final va a ser un totum revolutum? Cada uno va a hacer su portal de transparencia, va a colocar los datos en su formato, con su vocabulario, con su... Yo sé que es difícil, pero Claro. bueno. O sea, yo no creo que haya un sitio centralizado donde tener todos los datos y tampoco creo que sea a lo mejor desde el punto de vista tecnológico lo más eficiente. O sea, se tiende a la distribución de los datos y al acceso ubicuo, ¿no? Que se puso de moda la palabra. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la idea es que todo el mundo publique los datos igual, siguiendo el mismo esquema y a lo mejor especializándolo para tu organización. No tiene por qué ser el mismo esquema. Tú puedes hacer relaciones de especificidad, por así decirlo, ¿no? Y que estén conectados, de manera que no tengas que tener un núcleo central con todos los datos de toda Europa, de todas las organizaciones. Es que no creo que las infraestructuras sea posible hacerlo así. O sea, ¿quién se va a cargar de esos servidores? ¿Por qué estos y no los otros? O sea, se puede definir el cómo y cada uno que lo lleva a la práctica en sus infraestructuras. La idea es utilizar la web para que estén todos conectados. O sea, al fin y al cabo, a mí, yo es que sí me lo creo. O sea, ahora mismo toda la web está conectada realmente y todos los datos están ahí. No hay realmente islas. Lo que pasa es que tenemos hyper references que no significan nada. La idea es darle significado a esas relaciones y se puede hacer realmente y darle significado a esos conceptos que no sean solamente strings puestos en las webs. ¿Tenemos otra? ¿Hay alguna iniciativa del Open Data Institute, tanto a nivel de los nodos como a nivel, o de vosotros, del grupo de ontología, para una vez que se establece esta base de conexión, que un vocabulario que sea más o menos estándar y hay una buena conexión entre los pocos datos que existen en el momento abiertos, ya se comienza también a hablar de qué tipo de análisis se dan para añadir valor, para realmente escudriñar esto y hacer un uso? O sea, ya no es solamente hablar de lo que sería la base, sino el siguiente step en la pirámide. ¿Hay alguna iniciativa en ese sentido? Sí, o sea, los nodos... Hay distintos tipos de nodos, ¿vale? En el Open Data Institute. Entonces, algunos que son learning, bueno, esos son para training. Hay otros que son de community, pues para eventos, para compartir experiencias, para ir hacia un camino común. Y en Nodi, en la sede central en Londres, tienen tanto un programa de startups que saquen valor de los datos
consultoría y análisis en ciertos dominios. Por ejemplo, creo que hacen cosas muy interesantes en agricultura, como extraer datos, o sea, valor de los datos de agricultura en todos los dominios. O sea, eso en ODI central sí que se hace. Y bueno, cada uno de sus nodos, los proyectos que lleve, claro que si haces una web no es solamente para publicarla, sino que le están sacando algún valor. Algunos nodos tienen cosas de ONGs, por ejemplo. Claro, son iniciativas y lo que hace ODI es que las aglutina y saca un conocimiento de todas ellas. Yo quería saber, porque he visto que las políticas que tiene ODI, de momento con los nodos, están básicamente centradas en Madrid, por lo que he visto, ¿no? ¿Qué políticas tiene para otros centros en nuestro país, en España? O sea, cualquiera puede ser nodo. O sea, pasas un proceso de, no sé, es como un contrato realmente. Entonces tú puedes proponerte como nodo. O sea, en Inglaterra hay más de un nodo. Pero no lo digo tanto como ser nodo, sino que he visto que vosotros colaboráis con otras instituciones, pero las instituciones con las que se colaboran las veo como centradas en la capital. No sé si me explico. Claro, a lo mejor es consecuencia de que el grupo realmente estamos allí físicamente, pero podría decir que seguro que hay conexiones con otros. Claro, para los eventos tenemos lo de Madrid, el V3C no está centrado en Madrid, ISO no está centrado en Madrid. Y los ayuntamientos, vale, no lo he mencionado, pero había una parte de ayuntamientos y, por ejemplo, sí que colaboramos con el Ayuntamiento de Cáceres, creo, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Aragón, o sea que desde el grupo tenemos contactos con otros. Vale, pues. Hola. A ver, yo estoy interesado en empezar a reutilizar datos, pero realmente ahora mismo no tengo la base técnica para poderlo hacer. Entonces, me gustaría que me dijeses cuáles tendrían que ser las piedras angulares por las que yo podría empezar a formarme. Las técnicas o formatos que debería conocer. Y también me gustaría saber si ODI tiene alguna formación prevista para gente en esta misma situación. Sí. Bueno, por una parte, ODI tiene formación prevista en datos abiertos. Se podría hacer más técnico viendo qué necesidades hay realmente. O sea, es una cosa la formación sobre qué son los datos abiertos, cómo generarlos, y lo que tú me estás preguntando, si no he entendido mal, es cómo reutilizarlos, que es una parte más concreta de tecnología. Escríbenos y lo vemos, o sea, porque nosotros como OEG sí que hemos dado cursos de más tecnológicos de datos abiertos y enlazados. Entonces, yo te diría, bueno, pues los formatos bases para mí serían el RDF, JSON-ALD, AUL para los vocabularios, repositorios de tripletas, que al fin y al cabo el RDF son tripletas, pero claro, eso es un mundo ideal donde te vas a encontrar el RDF. O sea, si tienes que tener en cuenta lo que te vayas a encontrar. O sea, a lo mejor yo te estoy hablando de RDF y los datos que tienes que reutilizar tú están en una base de datos relacional. Bueno, pues entonces es otro problema tecnológico distinto. No sé si he contestado, pero luego como están en la comida podemos hablar más concretamente. Tenemos otra pregunta aquí. Hola, quería comentarte sobre vocabularios de datos universitarios, o sea, semántica, ¿tenéis algún interés especial o pensáis que es un campo que os puede interesar? Sí, es un campo que nos puede interesar, que nos ha interesado y que se han llevado iniciativas dentro del Ontology Engineering Group también, en colaboración. Te puedo pasar luego el contacto de la persona que lo está haciendo. Y nosotros no hemos publicado datos vocabularios de universidades, pero sí que hemos estado en proyectos. Quizás se podría retomar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Lo dejamos aquí. Ha despertado mucho interés, lo cual es fantástico. Así que genial. Muy bien. Muchas gracias, María. Gracias.
Sí. Buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la última sesión de la última ponencia de la mañana, que bueno, la hacemos los de la casa y nos la hemos reservado un poco para contaros el libro que hoy también hemos presentado, que como antes he comentado en la presentación, un poco pretende recoger la experiencia de la Universidad de Alicante en la humilde experiencia, en esto del tema de datos abiertos y transparencia, porque las dos cosas nos han ocupado, ¿vale? Bueno, el libro, como ya os he dicho antes, lo tenéis disponible para poder descargarlo y podéis leerlo con más detalle. El objetivo que tenemos hoy entre Norberto y yo es contaros un poquito de manera resumida sus contenidos, con lo que esta presentación está muy orientada a contaros este libro. Tiene 4 capítulos, como veis, en el primero de ellos hablamos de las generalidades, concepto de transparencia y datos abiertos. En el segundo capítulo hacemos una breve revisión de distintos proyectos de relevancia genéricos y bueno, pensad que el libro está muy pensado para el ámbito universitario. Entonces, claro, nosotros pues siempre que hacemos un apartado genérico, pero luego nos centramos mucho en el contexto universitario. También revisamos temas de legislación, guías, recomendaciones y proyectos de interés generales y del ámbito universitario. Luego tenemos un tercer capítulo en el que hablamos o definimos lo que es el ecosistema de datos abiertos, más desde el punto de vista, digamos, filosofía de funcionamiento, procedimientos, el proyecto, cómo se ha organizado el proyecto, a nivel de procesos. Ahí lo contamos todo en el capítulo 3. El capítulo 4 es un capítulo más tecnológico, en el que básicamente detallamos la arquitectura, software de soporte a esta iniciativa de transparencia y datos abiertos. Yo os voy a contar los 3 primeros lo más rápidamente posible y luego Norberto contará un poco respecto de la arquitectura software. Bien, yo creo que muchos conoceréis ya esta parte más introductoria, pero vamos a hacerla aunque sea brevemente. El tema de la transparencia y los datos abiertos pues supone hablar de conceptos como transparencia y rendición de cuentas, de la instanciación de esos conceptos al contexto universitario, universidad abierta, de reutilización de información del sector público, datos abiertos y también de estos ecosistemas de datos abiertos. Bien, básicamente el concepto de universidad abierta no es más que la traslación del concepto de gobierno abierto al contexto universitario, que como sabéis se apoya en 3 principios fundamentales que son el de ya muy conocido, transparencia, participación y colaboración. En la Universidad de Alicante tenemos 2 proyectos que son de los que más voy a hablar, que es el portal de datos abiertos y el portal de transparencia, pero hay muchos otros proyectos que contribuyen de una u otra manera a alguno de estos principios de transparencia, participación y colaboración. Por ejemplo, en lo que se refiere a transparencia, lo más central es el portal de transparencia, pero tenemos un portal que es la Universidad en Cifras, que también pone datos estadísticos de la Universidad de Alicante, por supuesto ya de mucha trayectoria nuestro repositorio institucional, el RUA, y también con bastante trayectoria el Sistema de Información Geográfico de la Universidad de Alicante. Esos son proyectos que todos ellos contribuyen a mejorar ese principio de transparencia. En lo que se refiere a la participación, estas propias iniciativas de difusión, de encuentro de datos abiertos o otras filosofías que estamos implantando en la universidad, como la cartera de proyectos participativa, de proyectos tecnológicos, tienen más que ver con el pilar de participación. Y otros proyectos como el portal de datos abiertos, los premios UAbierta o nuestro proyecto institucional de Smart University tienen más que ver con el concepto de colaboración, es decir, de la colaboración entre las administraciones públicas y los agentes sociales que intervienen
en el desarrollo de los productos para conseguir soluciones mejores. Bien, la Universidad de Alicante viene trabajando ya desde hace tiempo. En 2013 presentamos el portal de datos abiertos y en 2015 presentamos el portal de transparencia, pero ya tenemos una trayectoria en lo que se refería a acceso abierto con proyectos institucionales, como he mencionado, como el repositorio institucional de la Universidad de Alicante o el sistema de información geográfica. Bien, en lo que se refiere a transparencia, el concepto ya está muy regulado por ley. Por lo tanto, yo creo que para hablar de transparencia y hablar de rendición de cuentas hay dos conceptos que, en mi opinión, son claves. Ya los ha mencionado el representante de la Generalitat Valenciana esta mañana, que son el concepto del derecho a acceso, es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar cualquier dato a la administración pública, y la obligación que tienen las administraciones públicas de realizar publicidad activa, es decir, de poner a disposición de los ciudadanos en sus portales la información que además la ley estipula de una manera muy concreta y específica, ¿vale?, que todos conocemos. Bien. En lo que se refiere a datos abiertos, es el concepto que se suele referir mucho en el contexto nacional es el de reutilización de información del sector público. Como sabéis, básicamente se trata de que la Administración pone en abierto, en formatos reutilizables, los datos de los que dispone para no solo generar ese efecto positivo de la transparencia, sino generar una oportunidad de emprendimiento para que un nuevo sector de infomediarios utilice esos datos en formatos reutilizables y genere productos de utilidad para la sociedad. Ya son numerosos los casos de éxitos de aplicaciones de distintos sectores, aplicaciones climatológicas, de búsqueda. He puesto 3 ejemplos y hay muchísimos ejemplos. Muchos de ellos los podéis encontrar, por ejemplo, en el portal del proyecto Aporta, el datos.gov.es. Ahí tienen un catálogo muy importante de aplicaciones que, reutilizando datos procedentes de las distintas administraciones públicas, pues han tenido éxito. Nosotros pensamos que el contexto universitario tiene un valor, digamos, especial en lo que se refiere a esta oportunidad de reutilización de información del sector público. Por un lado, porque los datos que tenemos en las universidades son datos valiosos desde el punto de vista de que proceden de la actividad académica, actividad investigadora y actividad docente. Ya hemos tenido una ponencia antes del café que nos ha hablado del valor de estos datos de investigación y del potencial que estos datos tendrían en el supuesto de que consiguiéramos tener una mayor conectividad entre ellos para mejorar lo que es nuestro proceso investigador. Con lo que pensamos que esto es clave, el que los datos se abran porque el contexto universitario tiene datos valiosos. Además, nuestros datos administrativos, quiero decir que nuestros datos administrativos también son muy valiosos para generar oportunidad de emprendimiento. Pero además, no solo se genera una oportunidad para el sector empresarial tecnológico, sino para nuestros propios egresados, que eso pensamos que es un valor especial. Por eso estamos organizando este tipo de eventos que pretenden, como los premios UAbierta, que pretenden dinamizar ese sector infomediario entre nuestros propios estudiantes, para que ellos mismos sean nuestros propios emprendedores que aprovechan ese nuevo mercado de aplicaciones utilizando datos de la propia universidad. El año pasado ya tuvimos unos premios UAbierta en el que pudimos ver aplicaciones muy interesantes de búsqueda de grados, de búsqueda de recursos en la universidad, aplicaciones de movilidad. Las podréis encontrar en el portal de datos abiertos, datos.ua.es, pero surgen muchísimas ideas, algunas de ellas las podéis ver ahí fuera ya que están empezando a realizarse. Bueno, el tema de que el sector infomediario es una oportunidad no lo digo yo, sino que existen estudios como el que veis aquí en la imagen y que está reflejado también en el libro blanco recogido del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que avalan que en los últimos años se está produciendo una tendencia al incremento en cuanto a volumen de negocio, número de empleos vinculados al sector infomediario, además una diversificación en cuanto a los sectores en los que repercute esa actividad infomediaria y en general, índices que avalan el interés de dinamizar este sector porque supone una oportunidad de emprendimiento desde las administraciones públicas. Bien, por ello, nosotros en la Universidad de Alicante hemos apostado por esta idea, es decir,
Estamos muy interesados en la transparencia y en la rendición de cuentas, pero estamos muy interesados en aprovechar esa oportunidad de la transparencia y la rendición de cuentas para generar una oportunidad también de emprendimiento mediante los datos abiertos. Por eso hemos lanzado esta iniciativa de crear un ecosistema de datos abiertos en la Universidad de Alicante, entendiéndolo como un conjunto, ese ecosistema lo entendemos como un conjunto tanto de personas como de procedimientos, como de tecnologías que contribuyen a esos tres principios básicos que son transparencia, participación y colaboración. Los actores que principalmente intervienen en este ecosistema tecnológico de la Universidad de Alicante son el tejido empresarial, es decir, los infomediarios, la ciudadanía en general como receptora de los servicios y los colectivos universitarios, personal de administración, personal docente investigador y los estudiantes. El núcleo tecnológico, digamos, desde el punto de vista visible, son los portales de transparencia y de datos abiertos. Nosotros los hemos llegado incluso a diferenciar. Tenemos un portal, aunque realmente son dos vistas de lo mismo. Tenemos un portal que es el portal datos.ua.es, que es un poco el rincón del reutilizador. Es un portal orientado al reutilizador de datos abiertos universitarios, donde lanzamos nuestras iniciativas de reutilización, dinamizamos los sectores, intentamos dinamizar el sector infomediario de los estudiantes y no estudiantes y un poco, digamos, intentamos canalizar toda esta parte de generación de valor económico a partir de los datos abiertos. Pero, por supuesto, tenemos también la otra pata de visualización de la misma realidad, que es el portal de transparencia, que lo que pretende es rendición de cuentas, generar valor social y dar sensación de transparencia. Pero antes lo estaba hablando en el café con unos compañeros, al final la transparencia está teniendo un efecto, yo creo que, o va a empezar a tener muy positivo en las administraciones, y es que al final te obliga a mejorar tu proceso de negocio, porque cuando estás haciendo un ejercicio de transparencia y estás poniendo unos datos, voy a poner un ejemplo, el inventario. Pues si uno quiere publicar su inventario, pues ya tiene que hacer mejor el inventario. Y detrás de hacer un inventario hay un proceso de gestionar el inventario que o lo mejoras o ese ejercicio de transparencia pues te va a sacar los colores, ¿no? Entonces, yo creo que es indudable que esto es una oportunidad de emprendimiento, pero además es una oportunidad de mejorar los procesos de negocio de las administraciones como consecuencia de esto. Bien, eso es lo que hemos entendido como el ecosistema de datos abiertos. En la segunda parte del libro ya entramos en hacer una revisión de la legislación vigente, guías, proyectos, que la voy a pasar muy por encima porque, entre otras cosas, muchos ya habéis referido algunos de los conceptos y, bueno, si queréis ampliarlos, realmente no está ahí la aportación que creo que tiene el libro. Ahí lo que hacemos es una revisión de legislación vigente, recomendaciones que en la ponencia anterior incluso han mencionado respecto de formatos, calidades para la publicación de los datos abiertos, algunas iniciativas generales de máxima relevancia que para una administración que quiera tener una iniciativa de datos abiertos yo creo que es necesario tener en cuenta, y también especialmente iniciativas universitarias valiosas. Se revisa un poquito la legislación existente a nivel tanto de directivas europeas como ley de transparencia nacional y bueno, nos hemos centrado en la ley que nos afecta, autonómica de la Generalitat Valenciana, decálogos de datos abiertos, el modelo antes mencionado de calidad de Tim Berners-Lee, licencias específicas de la OKFN, proyectos muy relevantes que para nosotros han sido un referente, como el proyecto a nivel nacional del Ministerio, datos.gov.es, en fin. Muchos proyectos. Voy a pasar un poquito más rápido, pues si entramos en cada uno de ellos no vamos al núcleo. Son importantes para nosotros las iniciativas universitarias. Nosotros hemos estado trabajando en un grupo de trabajo de la CRUE-TIC, que sabéis que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que tiene una sectorial que es la de Tecnología y que ha publicado ya hace un año y pico, si no recuerdo mal, un libro en el que nosotros participamos, que son unas recomendaciones hacia una universidad abierta, recomendaciones para el sistema universitario, que a nivel de
recomendaciones de qué tipo de catálogos conviene publicar y cómo hacerlos, pues yo creo que pone un poquito da los primeros pasos, aunque en mi opinión esto es uno de los grandes, por eso preguntaba antes por el interés de los vocabularios del contexto universitario, porque el conseguir enlazar datos del contexto universitario sería la piedra angular que conseguiría que esto fuera más, ¿no? Portales relevantes de ámbito internacional, universitario y nacional y algunos índices y fundaciones que realizan informes que para nosotros son importantes, Fundación Compromiso y Transparencia, en fin. Bien. Ese es un poco en ese capítulo lo que hacemos es hacer esa revisión, una revisión del estado del arte que para nosotros pues ha sido necesaria, evidentemente, para enfocar el trabajo. Vamos a centrarnos un poco en qué hemos hecho para desarrollar este ecosistema de datos abiertos de la Universidad de Alicante. Pues ya hace 4 años, cuando empezó la legislatura del rector, de Manuel Palomar, comenzamos un proyecto institucional que bautizamos como Open Data for You y en el que se han desarrollado tareas que hemos organizado, digamos, en 5 epígrafes de acción. Tareas, en el primer grupo, están las tareas más iniciales, definición del proyecto, creación del grupo de trabajo. Luego, acciones muy importantes en el grupo 2 de definición del marco regulador a nivel de nuestra universidad. Y yo entiendo que de muchas otras universidades es necesario establecer un marco, una normativa que regule cómo son los procedimientos que ahora os voy a contar. Acciones de definición del proceso de apertura, aunque a nivel, técnico, establezca cuáles son las pautas a seguir para ir progresivamente abriendo nuestros catálogos. Acciones más tecnológicas, que están en el epígrafe 4, y acciones más que hemos bautizado ahí, porque no se nos ocurrió un término más agraciado, acciones de networking, que básicamente pues, aglutinan acciones de formación, etcétera, etcétera. Vamos a ir revisando cada una de ellas para que os hagáis una idea del proyecto que se ha desarrollado en estos últimos 4 años. Como esta mañana comentaba el vicerrector Paco Maciá, lo primero que hubo que hacer es definir, una vez tomada la iniciativa del equipo de dirección respecto de el interés del proyecto, cuestión clave, sin la que es difícil lanzar una iniciativa de datos abiertos. A partir de ahí, nosotros como Vicerrectorado de Tecnología tuvimos el encargo de liderar el proyecto. Entonces, nos pusimos manos a la obra en cuanto a definirlo y lo que hicimos fue pues, definir unos objetivos básicos que básicamente encajan con el proyecto que os estoy definiendo de establecer el marco regulador, etcétera. Y fue clave también, aparte de definir esos objetivos institucionales que trazaran una hoja de ruta para que los actores que tuvieran que participar en el desarrollo del proyecto, cumplieran los objetivos que institucionalmente se estaban marcando, fue clave el definir un grupo de trabajo que empujara. Ahí entendimos que este proyecto tenía una componente investigadora importante. Quiero decir, nos dimos cuenta de que no pisábamos, terreno de total certidumbre en cuanto a las decisiones tecnológicas y técnicas a tomar y, por lo tanto, decidimos contar con un grupo de investigación del que en su representación está aquí Norberto, que es el grupo WAKE, que, mi recomendación para cualquier otra institución universitaria que se lance a hacer algo de eso es que integren a los grupos que realmente tienen el conocimiento de las cuestiones más de base de este tipo de tecnologías, porque su contribución ha sido clave. Por supuesto, a partir de ahí, hemos tenido que implicar con una tarea de concienciación importante a numerosas unidades y servicios que de una u otra manera tienen una implicación importante en el tema de la apertura de los datos. En nuestro caso, evidentemente, el servicio de informática es crucial porque, evidentemente, pues, todos los datos o gran parte de los datos que aspiramos y ya hemos puesto en abierto pues son los que más los controlan y los que más saben qué hacer para poder abrirlos. Luego nosotros tenemos en nuestra universidad lo que llamamos la unidad técnica de calidad, que es un poco, entre otras cosas, la que organiza cómo son los procesos
de introducción o de generación de la información que garantizan de la calidad de la información. Claro, esto es una clave, o sea, la calidad del dato, como sabéis, no siempre está en la herramienta, la calidad del dato está en la herramienta y en los procedimientos de introducción de información en la herramienta. Pues la UTC básicamente se encarga de garantizar esa calidad en base a procedimentar los procesos de introducción de esos datos y, por lo tanto, también es una unidad clave en la participación cara a la apertura. También una unidad importante ha sido biblioteca, que bueno, en lo que es todo tareas de temas de catalogación, licenciamiento, pues su contribución ha sido definitiva. También sabemos que hay una componente legal importantísima, ley de protección de datos, ley de transparencia, etcétera, etcétera, y por lo tanto el servicio jurídico ha tenido participación desde el inicio de la concepción del proyecto, y otras unidades como archivo y registro, que también son custodios de nuestros datos, de gran parte de nuestros datos de archivo, también han tenido contribución. No lo he puesto ahí, pero por ejemplo la unidad de comunicación también ha sido una unidad que desde el principio ha participado bastante en el núcleo duro de ese proyecto. Y a partir de ahí lo que sí que hemos ido es un poco lanzando la bola de nieve, porque al final esto es un tema tan transversal que no se escapa ninguna unidad. Quiero decir, al final todos tienen algún dato que custodian que nosotros aspiramos a poner en abierto y, por lo tanto, de alguna manera ese grupo ha ido creciendo y hemos ido contando con la colaboración de muchísimas unidades y servicios que, no siendo de este núcleo central, han participado, y yo creo que hoy en día ya se sienten también partícipes de ese portal de transparencia en el sentido y de datos abiertos. Bien, el grupo de acciones 2 es establecer el marco regulador. Una de las cuestiones clave que hicimos fue, digamos, definir una normativa, que es lo que en la Universidad de Alicante aprobamos hace un tiempo, que es la normativa de transparencia de la Universidad de Alicante. Básicamente los objetivos de la normativa fueron muy alineados con los de la ley: garantizar el derecho de acceso a los ciudadanos y regular los mecanismos de publicidad activa. Estos eran los objetivos básicos. ¿Vale? Esa normativa de transparencia establece varias cosas. Los órganos de decisión que se definen en la Universidad de Alicante a la hora de tomar decisiones respecto de la publicación de los datos y la contestación a los ciudadanos. Los recursos tecnológicos que intervienen, fundamentalmente. Y los procedimientos que regulan tanto el derecho de acceso a la información como la publicidad activa. Esto es lo que establece la normativa de transparencia. Bien. En cuanto a la Comisión de Transparencia, evidentemente esta normativa desde la aprobación de esta normativa se crea la Comisión de Transparencia. Este es el máximo órgano de decisión en la Universidad de Alicante en el ámbito de la transparencia. Las funciones son velar por el cumplimiento de la normativa y establecer los criterios de contestación a los ciudadanos y publicación de datos en los portales de datos abiertos. Como veis, su composición está en el máximo nivel del equipo de dirección. No están todos los vicerrectores, pero están los vicerrectores que, digamos, toman decisiones más importantes respecto de la publicación de los datos. Está el de calidad, el de tecnología, el gerente, el secretario general, en fin. El tema es que esta comisión, que es la Comisión de Transparencia, es digamos, está en la cúspide del organigrama de toma de decisión. Sin embargo, los temas de transparencia son muy recurrentes y requieren de un trabajo continuado y de tomas de decisión continuada. Entonces definimos otra comisión por debajo que se reúne muy frecuentemente, que esta es la Comisión Técnica de Transparencia. Básicamente, como veis, es bastante más nutrida y su función fundamentalmente es asesora. Lo que hace es asesorar y elevar propuestas a la Comisión de Transparencia. Yo soy miembro, de hecho, bueno, estoy como presidente de esa comisión y os puedo decir que no paramos de reunirnos todas las semanas analizando todos los datasets publicados, elaborando propuestas para mejorar tanto los portales de transparencia como los portales de datos abiertos. Como veis, es muy nutrida, o sea, la representación no os la cuento, pero básicamente todas las unidades que antes he mencionado que estaban en el núcleo duro del proyecto pues tienen su representación aquí y alguna más. Por lo tanto, el organigrama de toma de decisiones es el que veis ahí, o sea, por debajo están las unidades que tienen más responsabilidad en la gestión de los temas de transparencia, que son nuestra unidad técnica de calidad, el servicio de informática y la unidad de archivo y registro, y por encima, a nivel de toma de decisión, en aquellas situaciones en las que las decisiones no son triviales, tenemos la Comisión Técnica de Transparencia y, en última instancia, en el mayor nivel, la Comisión de Transparencia.
Bien, en cuanto a los recursos tecnológicos de este ecosistema que antes os he contado, ya los he mencionado. O sea, tenemos, por un lado, lo visible es el portal de datos abierto, datos.ua.es, y el portal de transparencia. Se definen en la normativa, pero también todo el sistema de información de la Universidad de Alicante entendido de la manera más general posible, porque hay, digamos, núcleos de información que es de donde sacamos el 90% de nuestros datos, pero en ocasiones tenemos que recurrir a bases de datos que están en los lugares más inverosímiles. Vale. Bien. Estos son los portales, ahora os los enseñaré un poquito. Vamos a ver muy brevemente, sin entrar muy en detalle, los procedimientos, los dos procedimientos nucleares de esta normativa. Uno es el procedimiento que garantiza el derecho de acceso a la información pública. Básicamente, lo que hemos concebido es que cualquier persona que solicita datos a la Universidad de Alicante lo hace, es a través de un formulario web, pero este formulario web lo dirige a la Secretaría General, a la Secretaría General de nuestra universidad, y la Secretaría General ya lo redirige, según la petición sea una petición de datos o una petición de documentos de archivo, lo redirige bien a la UTC, que son un poco los organizados de dar respuesta en el caso de los datos, y a la unidad de archivo en el caso de lo que nos solicite un ciudadano sea un documento de archivo. La UTC y la unidad de archivo y registro son las encargadas de preparar la contestación al ciudadano. Una vez preparada esa contestación al ciudadano, la tramita la Secretaría General, que por lo tanto es la interfaz con el ciudadano. El ciudadano no ve más que a la Secretaría General. Le envía la solicitud y recibe contestación de la Secretaría General. Pero estas unidades, UTC y unidad de archivo, son las que preparan las respuestas, consultando las guías que previamente han preparado con criterios las comisiones de transparencia y técnica de transparencia. Por supuesto, en caso de duda, siempre los asuntos se elevan a esas correspondientes comisiones. El otro procedimiento nuclear en la normativa es, o sea, el que he dicho antes era el de contestación a los ciudadanos ante una solicitud de un dato. O sea, alguien te pide, quiero saber cuánto te has gastado en el aire acondicionado. Bueno, pues tengo que darle una respuesta como institución. Otro tipo de peticiones, quiero encontrar en los portales de la Universidad de Alicante información de tal tipo. Puede ser que la quieran en formato reutilizable o puede ser que no la quieran en formato reutilizable. Hay personas que quieren que publiques información ya elaborada de determinadas características. Entonces, según el tipo de petición, desplegamos este segundo procedimiento, que es el procedimiento de publicidad activa, que tiene como objetivo, pues un poco, reflejar todo el flujo de toma de decisión para la actualización de los portales de transparencia y de datos abiertos. Cuando alguien solicita la publicación, fundamentalmente ahora lo que tenemos mucho son solicitudes de infomediarios que en muchos casos son nuestros propios estudiantes, que lo que quieren son datos para hacer las aplicaciones que estáis viendo que estamos lanzando. Cuando nos solicitan estos datos, automáticamente lo clasificamos en solicitud de publicación de datos en formato no reutilizable o solicitud en formato reutilizable. Si es una solicitud de publicación en un formato no reutilizable, lo tramita la unidad técnica de calidad y decide si lo incorpora al portal de transparencia, que al final lo que hacemos en el portal de transparencia es federar los recursos, es decir, metemos una serie de metadatos con los que describimos los datasets y enlazamos esos conjuntos de datos que progresivamente se van incorporando al portal. En el supuesto de que los ciudadanos nos soliciten información en formatos reutilizables, el proceso requiere de una cocina de los datos, requiere de una elaboración y, por lo tanto, se tramita a través del servicio de informática, que lo que hace es preparar los datos en los formatos reutilizables posibles y dentro de lo requerido los posibles, porque, como sabéis, todo esto pues, normalmente lleva unos costes asociados, y a partir de ahí lo publica, es decir, los datos cocinados los llevan al portal de datos abiertos, también enlazados desde el portal de transparencia, que enlaza todo. Por supuesto, por encima, a nivel de toma de decisión, siempre tenemos la Comisión Técnica de Transparencia y la Comisión de Transparencia. Bien, eso es lo que se refiere a temas procedimentales. O sea, fue muy importante aprobar esta normativa que un poco regula todos los actores, cómo deben intervenir y qué nivel de participación deben tener.
Otra acción importante fue la de definición del proceso de apertura, es decir, cómo nos trazamos la hoja de ruta para abrir los datos. Básicamente, las características del proceso de apertura que definimos desde el principio son las que veis ahí. Queríamos un proceso cíclico, participativo, participado, sostenible y fiable. O sea, cíclico y participado quiere decir que nosotros no queremos abrir datos de motu propio, queremos abrir datos que interesen a la ciudadanía, especialmente al sector infomediario. Por lo tanto, es clave escuchar a este sector para abrir los datos que nos demandan, ¿vale? Por lo tanto, es un proceso cíclico desde el punto de vista de que se realiza un proceso de escucha y se abren datos a demanda, por supuesto, siempre que la institución pueda asumirlo, porque otra cuestión clave creemos es que sea sostenible. Muchas veces se puede tomar una decisión de abrir un dato, decir que lo voy a poner en abierto y no tener previsto que muchas veces hacen falta incluso recursos, no solo tecnológicos, sino humanos, para mantener ese dato y cumplir con los compromisos que uno asume frente a los infomediarios, porque la otra característica es que esto debe ser fiable. No podemos abrir un catálogo de datos y cerrarlo porque se generan perjuicios. Bien, para conseguir ese proceso cíclico, participado, sostenible y fiable, básicamente nos trazamos varios ejes. Definir un catálogo inicial con el que salimos ya en 2013 y a partir de ahí unos mecanismos de escucha y de apertura, ¿vale? El catálogo inicial con el que salimos procedía de diferentes fuentes, pero básicamente os digo de cuáles. Procede del sistema de información interuniversitario, que esos datos son muy valiosos porque son datos no solo de la Universidad de Alicante, son del sistema de información de todas las universidades españolas. Por lo tanto, son datos que están armonizados, ¿vale? Son datos que ya están, porque todas las universidades los publicamos en ese sistema de información con los mismos perfiles, las mismas características. Son datos ya armonizados. Otra fuente importante es nuestro propio sistema de información de la Universidad de Alicante. Empezamos saliendo con datos económicos, ahora hemos publicado muchísimos más, evidentemente. Otra de nuestras grandes fuentes de datos fue inicialmente el repositorio de la Universidad de Alicante, que inicialmente hace años se concibió como un proyecto para facilitar el acceso y ahora es una de las claves que nutren los portales de datos abiertos y transparencia, ¿vale? Con todos los documentos, consecuencia de la actividad docente investigadora de nuestro personal, del personal de la Universidad de Alicante. Y finalmente, otro de los grandes recursos con los que hemos podido contar, que le da mucho valor al proyecto, es el SIGUA, es nuestro sistema de información geográfico, el sistema de información geográfico de la Universidad de Alicante, porque tiene muchísima información sobre estancias, su ubicación, recursos, su uso y, como muchos sabéis, los datos georreferenciados son de máximo valor para el desarrollo de aplicaciones, con lo que el haber podido contar con el SIGUA a la hora de abrir un portal de datos abiertos, pues es una ventaja clave. Bien, a partir de ese catálogo inicial, que como veis en principio no fue muy ambicioso, lo que definimos fue un proceso de participación y escucha, concursos, encuentros, de los que ahora os hablaré un poquito más, y también mecanismos de publicación, de los que ya os he hablado. A partir de esos procesos de escucha y publicación, lo que hemos conseguido en 2014 y 2015 es crecer y tener ya publicados pues, un número importante de catálogos, tanto en formatos reutilizables como los que tenemos, que nos pide la legislación vigente en el portal de transparencia. Ahí tenéis unos ejemplos, becas, tasas universitarias, notas de corte, convenios, etcétera, pero cada año vamos creciendo en cuanto a catálogos publicados que nos decidimos a publicar. Bien, dentro del grupo de acciones 4, se enmarcan las acciones más de tipo del ecosistema tecnológico, es decir, todo lo que es el soporte software necesario para pues poder desarrollar toda esta iniciativa. Solo lo voy a contar a nivel funcional, luego Norberto os contará más. Básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos un tramitador de solicitudes de información que nos sirve para canalizar las peticiones de información de los ciudadanos y dar respuesta, un publicador federador que nos permite mantener y actualizar los portales
de transparencia y datos abiertos y, evidentemente, los mecanismos de exposición que hemos concebido como dos vistas de la misma realidad, que son los portales de transparencia y datos abiertos. El tramitador de solicitudes de información lo tenemos integrado en la e-administración. Básicamente permite que cualquier ciudadano, a través de la administración electrónica, nos haga cualquier solicitud de dato y a partir de ahí se canaliza el proceso de respuesta que antes os he explicado a través de la Secretaría General. En cuanto al publicador federador, básicamente es una herramienta que nos permite mantener los portales, es decir, además de todo lo que es el flujo de toma de decisión que os he explicado, permite a las unidades responsables, Unidad Técnica de Calidad y Servicio de Informática, federar los datos en el portal de transparencia y publicar los datos en el portal de datos abiertos. Y, evidentemente, las dos patas más visibles de toda esta tecnología de soporte al ecosistema son los portales de datos abiertos y transparencia, que, como ya os he dicho, son dos vistas de la misma realidad. Realmente son los mismos metadatos, es la misma base de datos, son los mismos catálogos con los mismos metadatos. Una con el objetivo de cubrir la rendición de cuentas, la transparencia, y otra con el objetivo de datos.ua.es fomentar esa reutilización, ese mercado de infomediarios o ecosistema de infomediarios. Bueno, voy a muy brevemente ya, porque yo creo que de tiempo ya voy bastante mal, voy a hablaros un poco, contaros muy brevemente lo que son los portales, aunque casi os invito a que los veáis, más allá de lo que yo os pueda contar. El portal de transparencia es transparencia.ua.es, tiene lo que pensamos que era necesario en un portal, pues además de información sobre lo que son iniciativas de transparencia, tiene un buscador que te permite buscar datasets mediante búsquedas con lenguaje natural, tiene una serie de secciones que te permiten navegar para buscar los datasets, secciones muy alineadas con lo que la legislación vigente estipula que debe haber de información en un portal de transparencia, económica, jurídica, institucional, organizativa, información académica y, por supuesto, dentro de esas secciones tiene subsecciones a partir de las cuales podemos acceder a los catálogos que tenemos pues, de todo tipo. Pues tenemos, evidentemente, el portal de transparencia salió en octubre, si no recuerdo mal, de 2015 y, bueno, pues evidentemente salimos para cubrir la ley, pero a partir de ahí lo que estamos haciendo es intentar mejorar y en ese sentido la Comisión Técnica de Transparencia está siendo muy activa y está reuniéndose y digamos, redactando recomendaciones para que muchas de ellas acaban mejorando el proceso de negocio, en el sentido de que hay muchos de los datos. Muchas veces la gente nos mira así como un poco diciendo, oye, es que no para de pedir, ¿no? Porque tenemos que pedir que los datos, cuando hay que abrirlos con calidad. Y esto es un poco la gran tarea de esa Comisión Técnica de Transparencia. El portal de datos abiertos es más ese portal del reutilizador. Es el portal que pretende dinamizar el sector de infomediarios y, como sabéis, tiene pues, los catálogos de datos, donde podéis encontrar ya muchísimos datos en diferentes categorías, académica, investigación. Podéis consultar esos datos que, por supuesto, son de formatos reutilizables, el tipo de licencia, una descripción, el periodo de actualización, datos relevantes respecto de cada uno de los catálogos de formatos reutilizables y ya empezamos a tener una colección de aplicaciones, consecuencia de que tenemos unos estudiantes que son muy emprendedores, que ya pues empieza a ser no nutrida, pero tenemos algunas aplicaciones que proceden de nuestros propios estudiantes que yo creo que es para aplaudirles. Además, también presentamos ya hace un tiempo digamos, la versión de desarrolladores del portal, que es el dev.datos.ua.es, que básicamente permite que desde las propias aplicaciones se acceda a una API que te permite acceder a los catálogos que ponemos en abierto. Finalmente, tenemos las acciones de networking, es decir, formación, alineamiento, difusión y dinamización. En cuanto a la formación, hemos organizado cursos de diferentes tipos, cursos tanto de emprendimiento, porque nosotros animamos a que los estudiantes hagan grupos multidisciplinares, porque eso es muy importante, y que además conciban esto como una oportunidad de emprendimiento, no solo una oportunidad de hacer un proyecto con un trabajo fin de grado, sino una oportunidad de iniciar un camino profesional, ¿no? Cursos y seminarios específicos de tecnologías y, por supuesto, soporte a los infomediarios que muchas veces requieren asesoramiento del API, etc.
En cuanto a las acciones de alineamiento, tenemos muchos referentes, evidentemente, solo pongo aquí algunos, pero estamos muy en contacto con diferentes proyectos a nivel nacional e internacional, datos.gov.es, transparencia.gov.es, el proyecto de la CRUETIC, o a nivel internacional la OKFN, los portales europeos de transparencia y datos abiertos, etc. En cuanto a las acciones de difusión, inicialmente es muy importante las acciones de difusión de nivel de concienciación. Es decir, en las fases iniciales del proyecto, ahora ya no es tanto, pero en las fases iniciales del proyecto sí que había un desgaste importante en explicar todo este tipo de iniciativas, que yo creo que bueno, hace 4 años pues no eran tan famosas. Yo creo que ahora mismo son ya muy conocidas, pero una tarea de concienciación yo creo que es importante. Y finalmente, pues tareas de difusión como la que estamos actualmente, de la que ya llevamos 2 ediciones, el Encuentro de Datos Abiertos de la Universidad de Alicante. En cuanto a las acciones de dinamización, se trata de dinamizar todo este sector de infomediarios. La más relevante de las que organizamos son los premios UA Abierta, que como sabéis son los premios al emprendimiento con datos abiertos. Es la 2ª edición. Realmente hicimos inicialmente un concurso de ideas al que se presentaron 60 ideas. Luego, el año pasado ya hicimos un primer concurso de aplicaciones al que se presentaron 20 y al final acabaron 12 aplicaciones supervivientes. Y este año tenéis 30 aplicaciones que se han presentado, del que han sobrevivido 12 que estamos viendo en los postes de ahí fuera. Solo os pongo algunas de las ganadoras. La ganadora del año pasado fue una aplicación muy buena que te permitía, era digamos, un asistente para elegir grado, que tiene, digamos, información de notas de corte, aplicación interesante. Otra muy interesante era Eventua. Esto es una aplicación que lo típico que tienen las aplicaciones del sector turístico, que con realidad aumentada y cogiendo datos de la agenda de la Universidad de Alicante, lo que hacía era, pues te ponías delante de cualquier, por ejemplo, ahí está el aulario 2 y te decía los eventos que hay en un momento dado en el lugar que enfoques. Y Brujua, que es una aplicación muy valiosa, que bebe de nuestro sistema de información geográfico y te permite buscar recursos, tanto profesores como despachos, como recursos que tenemos en nuestro sistema de información geográfico a partir de tu teléfono móvil, guiándote hasta el sitio al que tienes que ir. Bien, y este año más. Este año tenemos 12 aplicaciones que yo pienso que son interesantísimas, las estamos disfrutando ahí fuera y bueno, ahora a la hora de comer vamos a seguir disfrutándolas. Con todo eso he contado básicamente el proyecto. Son 5 grupos de acción, hemos hecho normativa, hemos hecho proceso de apertura, acciones tecnológicas y difusión, y eso ha cuajado pues, en un proyecto que yo creo que hoy en día estamos mostrando los resultados a partir de este libro, que es el ecosistema de datos abiertos de la Universidad de Alicante, que además enlaza el software, que es la plataforma tecnológica, que también está descargable para que cualquier otra institución de ámbito universitario o ámbito no universitario que piense que le puede servir de ayuda, se lo descargue y poder llegar pues a acuerdos de colaboración que pensamos que son de interés. Bien, pues básicamente esto es la parte más de los 3 primeros capítulos. Norberto, si quieres un ratito contar la parte más tecnológica. Bueno, voy a comentar ahora muy brevemente, porque ya estará seguramente la comida ahí fuera. Entonces, brevemente, para que un poco conozcáis esta plataforma tecnológica que ha comentado Andrés. A mí me gustaría empezar de todas maneras también agradeciendo al vicegestor de Tecnología de la Información, a Paco Maciá y a Andrés el haber podido trabajar en este proyecto como grupo de investigación. Un grupo de investigación web que está muy contento de haber participado y bueno, y pensamos que los datos abiertos han tenido un interés, tienen y seguirán teniendo un interés a nivel de investigación, a nivel de emprendimiento, y por eso estamos de verdad que muy contentos de haber participado en este proyecto. Fijaos, a nivel de plataforma de datos abiertos, lo primero que planteamos es a la hora de hacer un proyecto de estas características, las plataformas ya existentes, ¿no? Estas plataformas ya existentes, que estaban aquí, hicimos un pequeño estudio
porque al final, al tratarse de un proyecto institucional, lo interesante es que tenía una vocación de continuidad total. Es decir, esto no podía ser un proyecto en el cual durara 2 años, 3 años, 4 años y luego se discontinuara. ¿Por qué? Porque si se busca al final que haya una comunidad de emprendedores que utilicen datos, al final generar un impacto social, pero también un impacto económico, pues hay que dar una seguridad, ya lo comentaba Andrés antes, hay que dar una seguridad a esa gente que se lanza a emprender. Y por lo tanto, tenemos que tener una plataforma que sea totalmente mantenible con los recursos, el conocimiento y en el escenario tecnológico en el cual pues, se maneja en este caso una institución, en este caso una universidad. Por lo tanto, hicimos un primer barrido de las tecnologías existentes, CECAN, DECAN, Sócrates, y vimos pues, que cada una tenía sus puntos, en aquel momento, cada una tenía sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y evidentemente, a nivel de requisito funcional, pues todas son muy buenas, cada uno podemos tener nuestra opinión de cada una de ellas, pero todas ofrecen funcionalidad pues muy completa. Sin embargo, desde el punto de vista del requisito no funcional, que muchas veces en los proyectos software es precisamente los requisitos no funcionales los que garantizan luego el éxito y la continuidad de un proyecto, pues veíamos que no se acoplaban al escenario tecnológico de la Universidad de Alicante, que teníamos que mantener, por supuesto. En cuanto a que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, es el tema de la seguridad. Es decir, si en la Universidad de Alicante hay unos expertos trabajando en tema de seguridad de datos y son expertos en ciertas tecnologías, pues nosotros tenemos que adecuarnos a esas tecnologías, porque si no el proyecto al final será inmantenible desde el punto de vista de la seguridad y evidentemente eso es un requisito fundamental. Es decir, no podemos permitir que haya cualquier fallo de seguridad en un sistema informático y por lo tanto el proyecto pues, tenía riesgo de discontinuarse, ¿no? Entonces al final lo que decidimos fue crear una solución propia, que ahora os comentaré que ya tenemos en GitHub, en un repositorio, con una licencia en la cual pues, se puede trabajar, es software libre totalmente, que nos permitía de alguna manera ser independiente de la tecnología. Por ejemplo, soluciones como CECAN pues son muy buenas, son plataformas de datos abiertos muy interesantes, pero dependen totalmente de una tecnología basada en Python y entonces esto al final, y en una base de datos concreta, y entonces al final teníamos estas dificultades que os he comentado antes. Lo que hemos hecho es un proyecto totalmente independiente de la tecnología, tanto a nivel de frontend como de base de datos, desacoplado de base de datos, y también le quisimos dar una, vamos a decir, una importancia fundamental a que sea potente desde el punto de vista de integración de datos. Es decir, que tuviera una capa en la cual pudiéramos de una manera muy fácil integrar cualquier tipo de datos independientemente de su procedencia, de su formato, de su modelo de datos, etcétera, ¿no? Y también otro requisito muy importante, como ha comentado antes Andrés, y ahora lo recalcaré un poco, es que nosotros pensamos al final que transparencia y datos abiertos son dos caras de la misma moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un catálogo de datos para transparencia, un catálogo de datos para datos abiertos y poder estar totalmente separados. Hay organismos que lo hacen así. Pero nosotros pensamos que eso era una oportunidad de tener un catálogo, teníamos una oportunidad de tener un catálogo común, único. ¿Por qué? Porque ambos impactos, el impacto social derivado de la rendición de cuentas de transparencia, pues es un impacto, puedo decir, muy mediático, es decir, es un impacto que siempre, digamos, está en portada de los periódicos. Sin embargo, y es necesario, es decir, el impacto social, la rendición de cuentas, esto es muy necesario. Sin embargo, se está descuidando otro impacto, que desde el principio yo creo que nosotros nos dimos cuenta de que no terminaba de calar el mensaje, que es el del impacto económico o impacto emprendedor, y que en la Universidad de Alicante además debe tener mucha importancia, porque tenemos unos estudiantes que son precisamente aquellas personas que pueden emprender, por lo tanto hay que tenerlos muy en cuenta. Sin embargo, ese mensaje no termina de calar. Entonces, pues lo que intentamos hacer de una manera tecnológica, pero también alineada con un objetivo concreto, es que fuera un proyecto que estuviera muy relacionado, de hecho es el mismo catálogo de datos, con el fin de que uno ayudara al otro, aprovechar esas sinergias. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta en la
la transparencia que Andrés mostraba del portal de transparencia, nosotros en cada ficha de conjunto de datos de transparencia tenemos asociado siempre su correspondiente equivalente en el portal de datos abiertos en formato reutilizable. Es decir, yo como ciudadano voy al portal de transparencia, para mí es mejor ver un PDF, como nos ha mostrado esta mañana, pues con un listado, muy bien, veo el número, veo el gasto que se ha hecho o el número de contratados, etcétera, etcétera, bien. Pero, sin embargo, luego voy a tener el acceso muy inmediato, rápido, eficiente y además automatizado a ese dato en abierto reutilizable para poder hacer, imaginemos, una aplicación, pues por ejemplo, de amplio impacto social, como puede ser un equivalente donde van mis impuestos de la Fundación Cibio, por ejemplo, pues tenerlo ahí directamente relacionado y muy accesible. Entonces, por eso decidimos al final crear una solución propia, una solución que voy a comentar muy brevemente. Esta es la arquitectura. Fijaos, el motor de esa solución es el punto 1, lo veis ahí, en el cual, pues aparte de tener un modelo de datos, una capa de acceso a datos que nos permite esa independencia en cuanto a la base de datos, tenemos un catálogo que también, bueno, con unos metadatos, todo esto está alineado, está basado en DCAT, en el vocabulario de catalogación de datos estándar. Y luego tenemos también dos APIs, una que se basa sobre todo, o digamos que el frontend es una librería de JavaScript para poder usar ese motor o ese, digamos, todo lo que hemos desarrollado en un frontend, sea cual sea la tecnología que usemos, porque es JavaScript al final, entonces lo podemos usar en cualquier tipo de frontend, ¿no? De tecnología, digamos, siempre en el lado del cliente. Y luego tenemos una API para desarrolladores, que es justamente la que muchos de vosotros que estáis por aquí habéis usado para el tema de concurso de datos abiertos, de U abierta, que lo que hace es tener un acceso automatizado a esos datos que están en el repositorio. Finalmente tenemos un publicador también para publicar esos datos, y yo lo que quería hacer hincapié sobre todo es en el punto 1, veis que hay una parte que es el bus. Este bus de integración es lo que os comentaba antes, que da potencia a todo lo que es la recolección, extracción, transformación y carga de datos. Es decir, cualquier dato que tengamos en la Universidad de Alicante, podemos crear un proceso ETL, podemos enchufarlo, entre comillas, o engancharlo como un plugin ahí y estaría funcionando. Usamos tecnología de Pentaho Data Integration en este caso, y que es bastante potente para cumplir estos objetivos. Esto simplemente es lo que os quería comentar de la arquitectura, hacer hincapié aquí. Bueno, esto voy a pasar, en el libro lo tenéis, el libro, por cierto, no sé si lo ha comentado Andrés, pero es descargable, lo podéis descargar y tiene una licencia también Creative Commons, en fin, que lo podéis descargar y utilizar. Aquí es un poco el tema del bus. Esto voy a saltar un poco de CAT porque sí que quiero llegar un poco sobre todo a una de las fases que hicimos, ¿no? Que fue la creación de un mapa de datos, porque a la hora de enfrentarte con un proyecto de publicación de datos, lo que sí que necesitas tener muy claro, saber, analizar, comprender es los datos de la organización, las fuentes actuales. Antes de abrirlos, tú tienes que conocer muy bien esos datos. Entonces, pues al final es hacerse una serie de preguntas. En el libro lo tenéis más desarrollado, pero hay que hacerse una serie de preguntas. ¿Qué datos tengo? ¿Quién es el responsable de los datos o el custodio de esos datos? ¿Cómo son los datos? Es decir, ¿con qué calidad cuento? Porque esa calidad va a influenciar luego en la calidad que puedo tener de salida. Y dónde están los datos también, por supuesto. Entonces, aquí tenemos, en el libro tenéis estas figuras, pues las he puesto un poco. Teníamos que tener en cuenta quiénes eran los generadores de datos en la universidad, pues los estudiantes, PDI, PAS, todos estos generadores de datos, porque de alguna manera con las acciones que se realizan están cotidianamente generando esos datos. Teníamos que tener en cuenta en qué formato queríamos los datos. Esto ya lo paso porque ya lo ha comentado antes María en su intervención del modelo 5 estrellas, el esquema 5 estrellas. Y lo que sí que voy a dejar esto en el sentido de que nosotros, lo comentaba antes con María también, en el tema de conseguir unos datos abiertos de calidad no es un tema blanco-negro, 0-1, no es un tema binario, vamos a decir. Es un tema totalmente progresivo. Y nosotros lo que estamos haciendo en este proyecto de datos abiertos de la Universidad de Alicante es subir por esta escalera, por este peldaño a peldaño, para conseguir los máximos niveles de calidad, para llegar a estos datos enlazados que comentaba María.
Estamos en camino, quedan muchas acciones por hacer. Una acción importante es el tema del vocabulario, un vocabulario de universidades. En el grupo de trabajo de Cruetic se inició un poco este tema. Hay que poner de acuerdo a muchas universidades, a muchas personas, pero bueno, trabajamos para ello, para que los datos universitarios sean de la mejor calidad posible. En el tema de datos de investigación, por supuesto, con la red de Maredata también yo creo que es muy importante, ¿no?, tener este tipo de recursos. Aquí os dejo la URL, la tenéis en la web también, lo tenéis en el libro. Es el repositorio GitHub que tenemos con todo el código para que podáis usarlo, para que podáis trabajar en el código si os apetece, haciendo conectores para nuevas bases de datos, en fin. Esto poco a poco igual lo iremos evolucionando e iremos también comunicando las evoluciones para que podáis colaborar. Bien, importante entonces, y por resumir un poco ya termino. Una plataforma de datos abiertos, pues es muy importante la tecnología que hay, elegir una buena tecnología, ya sea existente o desarrollar ciertas cosas, es clave para exponer los datos, para publicarlos, para abrirlos. Y además para generar ese impacto, tanto un impacto social como un impacto económico. Lo que pasa es que ya a mí sí que me gustaría, es una transparencia, un par de transparencias que pongo siempre y me gustaría ponerlas también y para que nos llevemos algo con lo que pensar también. Y es que al final, bueno, esta es fue la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la Agenda Digital, Nelly Kroes, hasta el 2014. Entonces, aquí es donde realmente, digamos, explosionó un poco esta política de apertura de datos en la Unión Europea, ¿no? Y se definió, y hay definidas por ahí en muchos documentos, y ella misma lo definió, que los datos eran el combustible de la nueva economía, ¿no?, el petróleo de la era digital. El petróleo, que sabéis que en inglés es oil, ¿no? Y esto del petróleo está muy bien porque el petróleo, bueno, nos mueve todos los días, ¿no? Es decir, vamos en autobús, vamos en coche, en fin, hay un sinfín de cosas que el petróleo hace que nuestra vida diaria pues sea más fácil, ¿no? Lo que pasa es que yo soy más de la opinión y si os recomiendo esta charla TED de un periodista de datos que es David McCandless, que realmente lo que hace es, y lo hace él en la presentación, le añade una S al oil, ¿no? Y entonces estamos hablando de soil, ¿no?, de tierra fértil, ¿no? Realmente los datos abiertos, más que el petróleo, yo diría que es la tierra fértil de la nueva economía, porque no solo genera un impacto social, un impacto económico, pero sino que también son la semilla de una nueva manera, es decir, un medio fértil y creativo, ¿no? Y entonces yo creo que el mejor ejemplo son los estudiantes que aquí habéis participado, los que participasteis el año pasado con vuestras aplicaciones, que habéis reutilizado datos de la Universidad de Alicante, habéis puesto toda vuestra capacidad creativa en eso, y creo que, y me consta porque habéis participado en muchos eventos de emprendimiento, etcétera, que incluso muchos de vosotros estáis, bueno, a partir de aquí pensando en emprender con vuestras ideas, si no estas con otras, y gracias un poco a esa chispa de los datos abiertos, ¿no? Pues eso es lo que os quería comentar. Lo último, ya esto es lo último, porque Adolfo me lo comentó ayer que sí lo podía comentar, y es que en octubre es el congreso, el International Open Data Conference, en Madrid, 6-7 de octubre. Creo que es un evento muy interesante para participar, y ahora hasta el 3 de abril está abierta también la Call for Proposals, ¿no?, para hacer propuestas tanto de impacto como de colaboración, como de acción. Echad un vistazo a la web, que seguro que podéis colaborar con algo, y desde la universidad seguramente también colaboraremos en mandar alguna cosa. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, felicitaros porque tenéis un portal que tiene que servirnos de ejemplo a todas las instituciones públicas. Y quería, mi pregunta va orientada, veo que es mucho trabajo todo lo que está detrás. ¿Habéis podido hacerlo todo con la infraestructura de la universidad o os ha tocado subcontratar alguna parte del proyecto? Bueno, el subcontratar, muy poco, muy poco. O sea, básicamente
contar con el grupo de investigación. El grupo de investigación lo que sí ha tenido es el apoyo de... El grupo de investigación lo que sí ha tenido es el apoyo de 2 becarios que han estado pues, durante 3 años apoyando, porque al final pues, bueno, tiene una componente de investigación, pero también tiene una componente de desarrollo, claro. Entonces ha habido que subcontratar, pero con esta modalidad. Sí, me gustaría hacer un apunte ahí, porque creo que es muy interesante la fórmula de contar con un grupo de investigación, como ha comentado Andrés, a nivel de institucional, pues es interesante, pero desde el punto de vista del grupo de investigación es de verdad súper interesante en el sentido de que detectas problemas, que al final es lo que debe ser la investigación, ¿no? Detectamos problemas en relación con la publicación, la utilización de datos abiertos y se intentan solventar esos problemas cuya solución no existe y que de hecho estos 2 becarios están desarrollando sus tesis en estos temas, ¿no? Luego es muy interesante porque al final se revierte unos recursos en el propio proyecto por medio de hacer I+D sobre estos temas, ¿no? Que son interesantes. ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Muchísimas gracias. Vamos entonces al almuerzo y luego nos volvemos a ver con la siguiente.